Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¡Sí! Bueno, vaya pregunta que tengo nada más empezar. ¿Hubo un mundo sin luna? ¿Una civilización que también fue humana y que pudo observar nuestro planeta sin un satélite? Podría ser el enigma más importante de la Tierra, sin ninguna duda, para nuestra civilización. El saber que hubo tíos aquí pues danzando y que no éramos precisamente nosotros hace miles y miles y miles de años, ¿no? Bien, la Luna, nuestro misterioso satélite, yo podría decir que ha sido contemplado en todas las épocas de la historia con una mezcla de fascinación y terror que ha ilustrado, sin ninguna duda, pues gran parte de la visión cosmológica y existencial del ser humano. Sí, siempre está ahí y parece que es como una gran madre de todos nosotros. Su figura y sus características, la posible influencia sobre el destino de cada uno de nosotros y sobre todo la falta de explicaciones sobre su creación han abierto debates y debates en los últimos 100 años que a día de hoy pues siguen siendo la piedra de toque de numerosas teorías y sobre todo conspiraciones. Lo cierto es que si observamos todos los hechos y referencias, pues encontramos que este astro esconde una grandísima cantidad de secretos que pues la convierten en un acompañante científicamente, pues podría decir, imposible, de que no se conoce casi nada y sobre todo ni siquiera su origen. Ya con las primeras misiones Gemini de la NASA se pudieron comprobar anomalías magnéticas desconocidas en unas zonas llamadas mascones que daban ya que pensar porque es que estaban interfiriendo en las trayectorias y en las comunicaciones de las propias sondas. Esas zonas, estos mascones, pues la movida es que poseían y poseen una densidad de masa notoriamente superior al promedio de la corteza lunar y no deberían de estar ahí. Y claro, esto podría deberse, en una teoría, a la presencia de masas de meteoritos o núcleos de cometas que se podrían haber dado una leche allí, podrían haber impactado allí hace miles o incluso millones de años. Pero claro, es que las explosiones debieron ser tan espectaculares que se debieron de ver desde la Tierra a simple vista. Y esto ocurrió. Resulta que os cuento porque ocurrió el día 18 de junio del año 1178, en el que 5 monjes de Canterbury, en Inglaterra, registraron una serie de explosiones que dejaron a la Luna, pues según sus propias palabras, palpitando como una serpiente herida con un largo camino de llamas, brasas y chispas. Aquello debió de ser, sin ninguna duda, espectacular. Y además dijeron que tomó una apariencia negruzca de punta a punta. Claro, sería posible que aquellos monjes hubiesen visto la formación en directo del cráter Giordano Bruno, ese cráter tan impresionante que hay en la Luna. Pues podría ser posible, pero en base a la explosión producida, capaz de abarcar 22 kilómetros de diámetro, el cráter debería haber tenido una profundidad colosal y no fue así.
Todos los cráteres de la Luna tienen una profundidad de entre 3,5 y 4 kilómetros, sea cual sea su diámetro. Y algunos de ellos tienen superficies de suelo que son como convexas, es decir, que si una persona se pone en el centro del cráter, pues no podría ver la línea del horizonte, que quedaría pues justo en el borde. Claro, teniendo en cuenta la gran variedad de los impactos de asteroides que se presentan en el sistema solar, y bueno, pues tanto en la cara visible como en la cara oculta de la Luna, pues llama la atención que fuera cual fuera la potencia de esos impactos, pues no lograsen ni uno solo penetrar la corteza lunar a mayor profundidad. Bueno, la ciencia a día de hoy pues no ha encontrado una explicación para este fenómeno, que para mí me parece que es pues inusual, desde luego. Y es un fenómeno geológico. Pero os cuento porque dos científicos de la Academia de Ciencias rusa, dos científicos llamados Mikhail Basin y Alexander Shcherbakov, expusieron en el año 1962 que existe una certeza matemática de una especie de cubierta artificial exterior en la que la Luna actuaría como capa amortiguadora de golpes para proteger el interior. Esto ya lo estaba exponiendo en el programa anterior. Así, claro, habría una capa pues no natural de hasta 30 kilómetros que se lo comería todo, absorbería todos y cada uno de los impactos meteoríticos que llegasen a nuestro satélite. Habida cuenta de que esto no ocurre en ninguno de los satélites de ningún planeta de nuestro sistema solar, y además conociendo que el tamaño de la Luna en comparación con nuestro planeta es muchísimo mayor que el de cualquier luna conocida en cualquier otro mundo de nuestro sistema solar, repito, pues estos científicos formularon la hipótesis, desde luego sorprendente, de que la Luna sería realmente un diseño geológico realizado de forma artificial. Increíble. Pero claro, estamos en el año 2025 y ¿qué dice la ciencia a día de hoy al respecto de esto? Pues os cuento. A día de hoy son dos teorías las que prevalecen sobre su posible origen. Pues básicamente la formación de la Luna tras el impacto de un gran cuerpo de proporciones, podría decir, planetarias contra la Tierra, y también la teoría de la captación, en donde la Tierra habría capturado gravitacionalmente a la Luna hace millones y millones de años. Dos teorías. Un golpazo y que la cogiésemos al vuelo, prácticamente. Bien, claro, dadas las diferencias entre la composición química de la superficie de la Tierra y la Luna, pues habría que ver la segunda hipótesis como una posibilidad, yo creo, más que factible, sí. Pero claro, ¿cuánto tiempo lleva la Luna con nosotros? ¿Hubo gente que la vio venir? Sería fascinante eso, desde luego. ¿Existen registros que avalen la presencia inmemorial de este astro alrededor de nuestro mundo? ¿Existen registros de un mundo sin luna?
Bueno, pues vamos a echar un vistacillo a la historia, porque existen diferentes referencias históricas en la antigüedad en donde se alude a un tiempo en el que la Luna no estaba rotando alrededor de nuestro planeta. Algo que conectaría con la hipótesis de una captación orbital, como os decía anteriormente, pues que además, por cierto, sería mucho después de lo que la ciencia a día de hoy teoriza. Los sabios griegos, Demócrito y Anaxágoras, os cuento, porque enseñaron en sus escritos que hubo una época ancestral en el que la Tierra vagaba por el espacio sin luna. Un hecho en el que el mismísimo Aristóteles, os cuento, porque habló cuando realizó estudios sobre un lugar llamado Arcadia, en Grecia, el cual, antes de ser descubierto por los propios griegos, tenía una población llamada Pelasgos, que estaba allí antes de que hubiese una luna sobre el cielo de la Tierra. Increíble. Por ejemplo, Apolonio de Rodas, os cuento, porque también mencionó en su libro Argonáutica que en el tiempo en el que no había orbes circundando los cielos, antes de que las razas Danae y Deucatión existieran, pues hubo un mundo en donde solo existían los arcadios, de quienes se decía que habitaban en el interior de las montañas y se alimentaban de los frutos de los árboles antes de que hubiese una luna mirándonos desde el firmamento. ¿Qué razón habría para decir algo así? Pues os cuento, porque por su parte Plutarco, el sabio Plutarco, escribió en la sección 76 de su libro Moralia que había un pueblo de arcadios en una región llamada Evander, que se hacía llamar el pueblo prelunar, ya directamente. Este sabio pues lo expuso así en su libro, y también hubo otro sabio llamado Ovidio, que también hablaba en la página 190 de su obra Fasti, que este mismo pueblo había poseído la tierra antes del nacimiento de Job, siendo ellos más antiguos que la propia luna. Increíble, desde luego, pero ahí ha quedado en la historia, registrado. Por su parte, Hipólito de Alejandría se refiere también en su libro Refutatio Omnium Aeresesium a un fuerte, el fuerte Pelasgus, un nombre que es buenísimo, por cierto, que era más antiguo según su mitología que la propia luna. Y esta mención la compartía con el libro Astrología del sabio Luciano de Samosata, en donde se habla de un pueblo antiguo que vio un mundo sin satélite. Esto es fascinante, pero es que hay más y más y más menciones en la historia en donde se habla de un pueblo sin luna, de una civilización que no tenía satélite. Por ejemplo, Aristófanes y Censorinus, vaya nombrecillo aquí el colega, Censorinus, bueno, pues estudiaron en su Liber Die Natali. Bueno, mi inglés no es muy bueno, mi griego, perdonadme, pero es que también es bastante chungo, ¿no? Pero bueno, pues lo estudiaron también el mismo enigma
que también aparece en las culturas de los chibcas, ubicada en las cordilleras del este de Bogotá, por ejemplo, en las culturas nihonji japonesas y en la tradición Kalevala de Finlandia. Todos incorporan los mismos elementos que vemos en esas menciones, un pueblo prelunar. Increíble. Sorprendentemente, también vemos referencias a esa época sin luna en la Biblia, que me parece ya el colmo de los colmos de los colmos. Concretamente, en Job 25:5 se habla de un verso en donde se expone que el Señor que hace la paz desde los cielos es rezado desde el tiempo antes de que la luna brillara. Increíble, en la Biblia. Y en mi opinión, pues sí que es posible que se estuviese haciendo alusión a esa misma época prelunar, desde luego. Claro, por tanto, ¿sería posible que este cuerpo se hubiese desplazado hasta nuestra órbita de forma inteligente mucho antes de lo que hubiésemos pensado nosotros en un primer momento? Si esto fuera así, pues sería posible, tal y como afirmaron los científicos Basin y Shcherbakov rusos, que la Luna realmente fuera un gigantesco y enorme emplazamiento móvil, que podría albergar en su interior el secreto de una civilización o quedarse, pues, como el objeto volador no identificado más gigantesco del mundo. Y claro, pues es fascinante porque se hablan de muchas civilizaciones que hablaron de una época en donde ese ovni o ese gigantesco invento geológico pues habría decidido establecerse en nuestra órbita por razones desconocidas, eso sí, siempre dejando la velocidad y la distancia perfectas para hacer eclipses de sol perfectos. Y eso me parece que es absolutamente imposible según la teoría de la captación. Y así ocurre con nuestra maravillosa luna. Bueno, seguiré hablando de nuestro satélite porque hay más y más secretos que creo que deberíamos de estudiar antes de seguir avanzando para ir para allá antes del año 2030, que se quiere volver a la Luna, o 2035, más o menos. Bien, pues este es el programa, que no es muy largo, pero bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo. Podéis suscribiros y darle a la campanilla de suscripción y darle a like si os ha gustado. Y bueno, pues si os metéis en mi canal hay un recuadrito de PayPal para hacer donaciones, que es para sobrevivir, para comer aquí en YouTube, una plataforma que no, por lo menos a mí, no me lo pone muy fácil el hecho de contar este tipo de movidas científicas. Bien, bueno, pues nada más, salud y suerte, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.